Noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar una vez más. Amén. Es una bendición poder estar una vez más. Perdón ahí por los contratiempos. Estar una vez más. Perdón. Bueno, vamos a dar inicio, como lo publicaba hace un momento. Tenemos una vez más alerta de tiempo severo. Se esperan lluvias para toda la noche. Esperemos que no pase a más. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque nos permites una vez más poder presentarnos delante de ti, agradeciéndote, Señor, que tú eres fiel, que tú eres grande y que tú eres poderoso. Padre, bendice a nuestros hermanos que están con quebranto de salud, aquellos, Señor, que están pasando por un momento difícil. Señor, que tú hagas tu obra de sanidad en la vida de nuestro hermano Jesús Gómez, Levi Cepeda, Marina de Aguilar, Leslie Ramírez, Omar Baires, Rocío de García. Señor, por la vida del bebé Lian González Bonilla. Señor, por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie Donado, Guadalupe de Rodas. Por la guianza espiritual, Señor, que muchos necesitan, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de Misión Cristiana Judá, por el pastor Don y su congregación. Amén y amén. Amén. Es una bendición poder estar este día. Este día vamos a dar inicio y vamos a iniciar el libro de Ruth. Recuerde que venimos estudiando los libros históricos y nos encontramos con un libro muy precioso, que es el libro de Ruth. Amén. Así que voy a invitarle a que me acompañe a Ruth 1, versículos del 1 al 5. No vamos a hablar de leer mucho porque vamos ¿cómo se llama? A ver, este día nos va a tocar la introducción. Amén. Dice Ruth 1 del 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Amén. Fíjese que aunque a la Reina Valera le da el título completo de el libro de Ruth, la Biblia hebrea le llama solamente Ruth. ¿Por qué toco este punto? Porque tenemos que partir de que, hermanos, hay varias versiones o varias traducciones. Entonces hay traducciones para cada uno de los lenguajes o de los idiomas. Y en el caso de nosotros, que es el español que viene del castellano, entonces hay diferentes versiones. Y muchas veces
hay que tener cuidado, por eso es necesario el entendimiento de la palabra, porque hay que tener cuidado qué versión se utiliza, a qué interpretación nos quiere llevar. Entonces, pero fíjese que Ruth es uno de solo 2 libros en toda la Biblia que llevan nombre de mujeres. Esther es el segundo libro. El libro de Ruth, es el primero en el orden tradicional en nuestras Biblias en español. Y el único que trata de una mujer no israelita. ¿Por qué? Es de una mujer moabita que va a morar a Israel. Y en el caso de Esther era una mujer israelita o judía allá en Susa, en la cautividad. Fíjese. Entonces, este es el primero. Amén. Entonces, que trata de una mujer no israelita, ¿verdad? Entonces, las Biblias que le dan en un título completo, como la Reina Valera, y no todas las hacen, no quieren decir que Ruth no sea la autora del libro. El libro mismo, siguiendo las costumbres antiguas, no identifica su autor. Y la tradición judía que lo atribuye a Samuel, porque hay una tradición judía que se cree que fue Samuel el que lo escribió, carece de ciertos fundamentos históricos o literarios. Amén. Aquí estamos viendo nada más parte de la historia o parte de tener un conocimiento. Entonces, no sabemos quién escribió el libro de Ruth. ¿Por qué razón? Porque se dan ciertos puntos que ya los vamos a ver. Ya vamos a entender por qué razón no se le puede atribuir a Ruth el libro, ¿verdad? Aunque recuerde una cosa, partimos de esto. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Así que si alguien, independientemente quién fue el escritor, fue inspirada por Dios. Eso es lo que a nosotros nos debe de quedar paz. En ningún momento cuando toco estos puntos con respecto a la historia de algún libro, con respecto a si alguien lo escribió, si se sabe o no, no es para que entremos en discusión. Entonces deberíamos de meter, como muchos creen, los deuterocanónicos o los deuterocanónicos, ¿cómo se llama? Los apócrifos. Lo que pasa es que esos carecen de inspiración divina. Son más como una historia mitológica en algunos casos. No me quiero meter porque no domino el tema, pero en base a eso, ¿verdad? Entonces, sin embargo, tal vez fue esa tradición, el habérsele dado a Samuel o el haber atribuido a Samuel, que facilitó que entrara en el canon de las Sagradas Escrituras, aunque todo esto lo permitió el Señor, con la relativa facilidad y que no haya habido serios cuestionamientos de su lugar allí a través de los siglos. Otro factor pudo haber sido su conexión con David, que es algo que vamos a ver más adelante, porque recuerde que Ruth llegó a ser la bisabuela de David. Amén. Eso es muy importante. Llegó a ser la bisabuela de David. Y a pesar de tener un gran apoyo para poder estar dentro del canon bíblico, su orden en el mismo ha seguido 2 diferentes caminos. ¿Qué quiere decir con esto? De las primeras traducciones en español, como es la Reina y Valera, porque viene de Casiodoro de Reina y... Casiodoro de Reina y el otro... Miren, hay momentos que en el momento que uno quiere algo, uno quiere, ¿cómo se llama? Tocar algún punto. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿cómo es posible que se me haya olvidado ahorita? Amén. Bueno, sigamos. Cipriano de Valera. Ahí está. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Amén. Ahí están los nombres. Entonces, en el español lo hemos encontrado en nuestras Biblias entre Jueces y el primer libro de Samuel. Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel. También en la traducción de la Septuaginta. Pero en la Biblia hebrea, su lugar está entre los escritos. Y en la
Biblia hebrea, esa es la tercera sección de ella. Después de las secciones que van los libros de la ley y la de los profetas. Nuestra Biblia, en español, pero en específico que ocupamos, la Reina Valera, primero está el Pentateuco o los libros de la ley. De ahí vienen los libros históricos, la segunda sección donde incluimos a Ruth. De ahí vienen los poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Son 5 secciones o 4 si usted quiere unir por completo a los profetas. Entonces, esas son algunas de las diferencias. Amén. Ahora, fíjese que hay una afinidad literaria como obras como la de Job, cuyo personaje tampoco es israelita, porque Job no fue israelita. Recuerde que Job es mucho antes que Abraham. Y entonces puede haber ocasionado esa ubicación o la fecha de su redacción o incorporación en el canon bíblico. Ahora, una de las cosas que tenemos que destacar es que el libro de Ruth llegó a tener un uso litúrgico regular en la fiesta de las semanas, o más tarde llamada la de Pentecostés, que celebraba la cosecha del trigo. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando regresa Noemí con Ruth a Israel, era el tiempo de la cosecha. Entonces, hay cosas que vamos a ir viendo más adelante. Vamos a desarrollar los 4 capítulos que, déjeme decirle algo, yo cada vez que leo Ruth, entiendo muchas cosas. Nada menos, hoy meditaba en algo. Fíjese, Ruth tuvo de suegra a Noemí. Interesante, ¿verdad? Ya eso ya lo sabemos todos. Pero también, lo tengo aquí a la mano, quiero leerlo, me voy a adelantar bastante. Amén. Entonces, pero también fíjese que dice Mateo 1:5, Salmón engendró de Rahab a Booz. Y entonces, ¿quién fue la segunda suegra? Si es que vivía, porque la palabra no lo dice en ningún momento, solo nos aparece Noemí. Pero ¿quién fue la otra suegra de Ruth? Rahab. Y Rahab no aparece en todo el libro de Ruth, pero aparece allá en Jueces, aparece creo que en Salmos, en Isaías, sale en Hebreo y Santiago, no me recuerdo cuál, imagínense las veces. Pero fíjense que no, esto yo ya lo había, ya lo había entendido, ya lo había leído, pero no lo había visto desde ese punto el hecho de, imagínense la suegra o la otra suegra, que porque Rahab se convirtió en la suegra, aunque no aparece ella, no aparece en escena, no sé si estaba viva, pero si estaba viva, pues si la conoció, qué bendición. Y si no, ahora puedo entender por qué Booz se comportó con Ruth de esa manera. Porque su madre, ¿quién era? ¿Quién fue? ¿Cómo tuvieron misericordia de ella y de su familia? Porque dice que Rahab fue salvada con todo y su familia. Estamos hablando de la familia materna de Booz. Entonces, cuando uno puede comprender eso, uno dice, con razón, es decir, le podemos dar un poco más de énfasis. ¿Por qué Booz no despreció a la moabita? ¿Por qué Booz no despreció a esta mujer que era una viuda? Simple y sencillamente se hubiera hecho a un lado y ya. Pero no fue así. Eso me llamaba mucho la atención ahora. Eso meditaba hoy en la tarde. Eso le permitió tener una perspectiva diferente a Booz con respecto a Ruth. De seguro se puso a pensar cómo fue su madre, cómo fue tratada, cómo vivió. Entonces, me llamaba mucho la atención esto. Sigamos.
Me estoy adelantando unas cosas porque le digo, cada vez que abro Ruth entiendo más cosas y aprendo más cosas. Amén. La fecha de su redacción es también desconocida. No se sabe cuándo se escribió. Ahora, el libro no pretende haber sido escrito enseguida de los eventos que narra. Más bien da evidencia que algún tiempo ha transcurrido desde que sucedieron los eventos. Fíjese que las referencias al rey David en los últimos versículos, esto está en el capítulo 4, versículos del 17 al 22. Oiga, dice, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Fíjese, por eso le decía que aquí en el libro de Ruth no aparece Rahab, no es mencionada, pero el Señor no se olvida de ella allá en Mateo, que entró en la genealogía de Jesús. No se olvida allá en Hebreos, que habla de la fe. Y dice 4:20 de Ruth, Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Oiga, entonces en el libro de Ruth ya se menciona a David. Entonces esto indica que no pudo haber sido escrito por lo menos en su presente forma. Es decir, en el tiempo contemporáneo de Ruth, hasta durante o después del reinado de David. Amén. Entonces, las explicaciones, ¿qué más podemos ver? Las explicaciones de la costumbre de quitar y entregar la sandalia en confirmación de transacciones o redenciones, como lo dice Ruth 4:7, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Esto servía de testimonio en Israel. Entonces, la explicación de esta costumbre de quitar y entregar la sandalia en alguna transacción o una redención parece señalar que tal costumbre ha caído en desuso con el correr del tiempo. ¿Por qué razón? Porque en la historia de Israel más adelante eso ya no lo vemos. Ahora, los que analizan la evidencia literaria, hay gente que se ha dedicado toda la vida a descubrir, a analizar no solo la traducción, sino qué significaba, en qué sentido, para qué era. Porque, ¿qué es la evidencia literaria? Habla de vocabulario, giros idiomáticos y otros asuntos de estilo. Porque muchas veces una palabra en español se entiende por otra cosa muy diferente en inglés. ¿Sí? Muy diferente. Y entonces después de estos evidencia literaria, se llega a diferentes conclusiones. Algunos, que la redacción es preexílica, es antes del exilio, posiblemente durante la última parte del reinado de David, ya que no se menciona a Salomón, porque como leímos en el capítulo 4, se menciona hasta David. Otros creen que la redacción es post-exílica, es posterior al exilio, cuando los otros libros de los escritos fueron terminados y elevados a su estado canónico. Ahora, los argumentos son tan balanceados que uno termina donde comenzó. La fecha de redacción es desconocida. El autor es desconocido. De todos modos, su lugar en la Biblia es incuestionable y se ha preservado este texto a través de 2500 a 3000 años y ha sido notablemente limpia. Se ha mantenido esta traducción, que es lo importante.
De modo que el texto hebreo del que ahorita disponemos presenta muy pocos problemas. ¿Muy pocos problemas de qué? Muy pocos problemas en traducciones o interpretaciones. Entonces, es una bendición porque a pesar del tiempo, es un libro en el cual no hay tantas discusiones como algunos pueden tener con respecto a si quiso decir una cosa, si quiso hablar de aquello. Ahora, si su autor y el tiempo de su redacción son desconocidos, el tiempo histórico que presenta o pretende reflejar es aclarado en el primer versículo. De ahí parte lo importante. ¿Por qué? Porque Ruth 4:1, lo vamos a leer, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Entonces, esto ya nos da una indicación del tiempo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjese que fueron entre el año 1200 a 1050 antes de Cristo. Entonces, sí tenemos un tiempo dentro de la historia. Repito, entonces para poder aterrizar con esto. ¿Quién escribió? No lo sabemos. ¿Cuándo lo escribieron? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos y lo que estamos conscientes y lo que nos interesa es en qué tiempo, quién lo escribió y cuándo lo escribió, no sabemos. Pero cuando ocurrieron los hechos, sí está claro. Entonces, esta frase, en los días que gobernaban los jueces, ¿qué nos dice? Que nos remite al libro de los jueces. Y de allí se puede partir la idea de que durante el tiempo que estuvo los jueces, se dio esta situación del libro de Ruth. Pero si hacemos una relectura de este libro, pensando que así vamos a entender mejor el libro de Ruth, es decir, del libro de los jueces, nos impacta más su contraste que su afinidad. ¿Por qué? Porque fíjese que el libro de los jueces pinta una y otra vez el cuadro de apostasía. Hermanos, lo acabamos de enseñar. Acabamos de pasar no sé cuántos meses estudiando los 21 capítulos de Jueces, que fueron una bendición. Entonces, el libro de Jueces pinta una y otra vez el cuadro de apostasía. Surgimiento de algún caudillo o líder como un juez y cierta renovación o restauración bajo el liderazgo de ese juez. Era un tiempo casi de anarquía, mucha violencia y poca piedad, cuando cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Fíjese que era un tiempo de anarquía, de violencia y poca piedad. Esto lo vemos en Jueces 16:6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. Oiga, ¿y cómo podrás ser atado para ser dominado? Había violencia, había poca piedad. Es decir, se llegó a tal punto en que era muy abierto, en que mira, te quiero destruir. Y también Jueces 21:25. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía bien lo que le parecía. Entonces, no por eso hemos de pensar que este hermoso libro de la vida rural es invento de su autor. Porque se dan varias cosas para poder entender el libro de Ruth. Aún en tiempos modernos de guerra u otras crisis nacionales o regionales, conocemos casos cuando a nivel local la vida se sigue desarrollando con cierta normalidad, con personajes que pueden distinguirse por sus características nobles y ejemplares. Y este es el caso de Ruth. Puede ser que en este momento había guerra en otros lados, pero donde estaba Ruth, no. Se menciona de que hubo hambre. Amén. Entonces, ahora vamos a ver unas cosas. Mensaje y valor. Vamos a ir entrando ya un poquito más a qué es lo importante de este libro. El propósito del libro, su género literario, su mensaje
y su valor contemporáneo son temas que se entremezclan. Hay quienes interpretan el libro como una protesta a las reglas de Esdras y Nehemías en contra de matrimonios mixtos. Amén. Ahora, partamos de algo. Algunos, partiendo de la idea que algunos creen que este libro se escribió post-exilio. Amén. Post-exilio. Y si es pre-exilio, basados en la ordenanza del Señor, donde no había que mezclarse. Pero si fuera post-exilio, podemos ver ejemplos como Esdras 10, versículo 10 y 11. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Esto es post-exilio. Amén. Ahora pues, dad gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Como también Nehemías 13, del 23 al 27. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. ¿A la lengua de quién? A la lengua de la madre. Amén. Y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Entonces, algunos llegan a creer que el libro de Ruth es una protesta a aquello que se dijo, que se escribió en Esdras y Nehemías, en lo cual estaba la negativa de los matrimonios mixtos. Pero los argumentos para una fecha de redacción pre-exilio son demasiado fuertes para adoptar esa postura fácilmente. Además, el libro mismo carece del espíritu polémico. Es decir, el libro de Ruth no da una polémica para decir que se casó o no se casó. ¿Por qué? Porque es muy diferente que Elimelech con su familia, con su esposa y sus hijos, se movieron a Moab. Y entonces los muchachos crecieron y ellos tomaron mujeres de moabitas y ellos prácticamente se dedicaron a vivir en Moab. No es que fueron a tomar mujeres y regresaron a Israel. No, no vemos eso. No hay ninguna circunstancia de eso. Amén. No es como que el hijo de alguien, estando en la iglesia, se va al mundo y vive allá al mundo. Se casó con alguien que no es converso y entonces vive su vida ahí como si nada. Pero diferente es que alguien estando en la iglesia se casa con alguien y sigue en la iglesia y decir: pero mira todos los problemas que te vas a meter. Entonces, el libro, en ningún momento vemos un carácter de polémica con respecto a ese matrimonio mixto. Ahora, otros creen que el autor no tenía otro propósito que contarnos una historia interesante que valiera la pena. Amén. Porque la fidelidad, la perseverancia, es que el libro de Ruth es un ejemplo para todos. Amén. Ver esa mujer que se sometió, ver que le dijo a su nuera: tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Entonces, nuevamente, los argumentos no convencen, a pesar de que el valor de la pieza como literatura no puede ser negado. En lo que probablemente es el estudio reciente más exhaustivo sobre la cuestión del género literario de Ruth,
se puede concluir que el género literario de Ruth es el de un breve relato que edifica. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Es un breve relato, 4 capítulos. No es muy largo. Es un breve relato que edifica. Fíjense que nos revela los personajes principales: Noemí, Ruth y Booz, que también son figura. Noemí del Espíritu Santo, Ruth de la iglesia y Booz del Señor, que fue el Espíritu Santo prepara a la novia para el Señor. Noemí prepara a Ruth como la novia le prepara a Ruth para esposa de Booz. Entonces, estos personajes principales con sus características, usando diálogos amplios más que la narración de grandes eventos. Amén, porque eso es lo que vemos aquí. Son más los diálogos que grandes cosas que pasaron. Entonces, esto es en lo que se basa el autor para entender que el libro de Ruth es un breve relato que edifica. La estructura es de quiasmo, es decir, los elementos son puestos en cierta secuencia, creando un paralelismo en orden inverso, y en donde las partes que son casi sinónimas se encuentran en el medio. Amén. Entonces, el resultado es que de la problemática de la muerte y la vanidad viene al fin la resolución de la vida y plenitud, que al final, que es lo que conecta con el mensaje del Evangelio, porque hemos sido sacados de la muerte y de la vanidad. De la muerte, estábamos muertos en delito de pecado y en la vanidad de nuestra mente, a una nueva vida. Y esta nueva vida nos lleva a la plenitud. Entonces, no hay duda que el libro de Ruth edifica y no tiene moralejas. No es como, entonces No. La pura historia del libro de Ruth edifica nuestras vidas, a tal punto que cada uno de sus personajes son dignos de que los estudiemos y de que los imitemos. Amén. Porque eso es muy importante. Aún Noemí es de estudiarla. Es alguien que dijo, no, a pesar de lo mal que le fue en su vida, no dijo me voy a quedar allá en Moab. No, voy a regresar. Voy a pagar el precio de que digan, te fuiste llena y regresas vacía. Pero también es de ver que era una mujer muy sabia. Guió a una Ruth, le dijo lo que tenía que hacer. Y después vemos a Ruth, que fue una mujer que se sometió a su suegra. Qué cosa muy difícil, ¿verdad? En la mujer, someterse a la suegra. Muy pocas veces hay una relación, ¿verdad?, como esto. Ahora, ¿qué más? Que fíjese que Ruth entró en el linaje de David. Y entonces, por haber entrado en el linaje de David, pudo haber respondido a intereses durante su reinado o un poco después. Pero conecta con las profecías mesiánicas y resulta en que Booz y Ruth aparecen en la genealogía de Jesucristo. Porque lo dice Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Si bien es cierto que uno de los personajes principales es un hombre, es imposible no captar un enfoque sobre que la fuerza del libro se ve en la vida de Ruth y de Noemí. Se ve en mujeres. Es cierto, Booz aparece, era necesario, pero al final, y eso es lo que lastimosamente podemos caer en un error. ¿Por qué razón? Porque miren, hermanos, muchas veces algunos no se han dado cuenta que la ideología de género
poco a poco aún se ha metido en las iglesias, en el actuar. Entonces, yo creo que así fue lo que voy a decir. Una vez estaba predicando a alguien, si le podemos llamar prédica, con todo respeto, y entonces estaba hablando de que el Señor había empoderado a Ruth. ¿Cómo es que voy a meter palabras que se utilizan allá en la ideología de género cuando el empoderamiento de la mujer lleva a competir en autoridad con el hombre? No estoy diciendo en ningún momento que la mujer no es capaz. Claro, la mujer es capaz de muchas cosas. El Señor le ha dado las mismas diferentes capacidades que el hombre. Y en algunas cosas las mujeres son superiores o mejores, y en otras cosas el hombre es superior o mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Cada quien en su lugar, cada quien según el diseño de Dios. Entonces, el libro de Ruth no es para poner por encima del hombre, sino que al contrario. Esta persona que decía, que hablaba del empoderamiento de Ruth, no habló sobre que fue una mujer que se sometió o se sujetó a Booz. Porque esta mujer cuando llegó, vamos a verlo más adelante, Noemí le dice, cuando llegues ahí, ve, descubre y te pones a sus pies. No le dijo, vas y te pones al lado de él, te pones en la cabeza. No. Vemos la sujeción. ¿De dónde venía Ruth? Ruth venía de algo totalmente diferente al orden de Dios. ¿Sí? Venía ya del mundo, de lo que creía el mundo, de lo que hacía, de cómo vivía, lo que adoraba, lo que hacía, lo que Orfa no estuvo dispuesta a cambiar. Y por eso cuando vemos en el caso de Ruth, hubo una conversión verdadera. ¿Por qué razón? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces estaba diciendo, me voy a someter. Entonces cuando vemos a Ruth, vemos que se somete primero a su suegra, y después se pone bajo sujeción a Booz. Entonces en ningún momento le quitamos ese lugar, ese puesto del libro de Ruth, tanto a Ruth como a Noemí. Y esto, que el libro se trate de Ruth y de ver, esto no le quita lo que hizo Booz. Porque Booz actuó como un hombre bajo el orden de Dios. Hizo las cosas correctas. Ruth actuó como una mujer bajo el orden de Dios. ¿Por qué razón? Porque fíjese que estas mujeres superaron crisis. Qué difícil habrá sido para Noemí y para Ruth haber perdido a sus esposos. Fue una crisis. Fue una crisis también dejarlo todo e ir a una tierra donde no tenían nada, porque Noemí ya no tenía nada, mucho menos Ruth. Tomaron iniciativas, porque hubo una iniciativa de parte de Noemí, me voy a regresar a mi tierra. Entonces vino Ruth y dijo, yo te voy a acompañar. Y cuando llegan a Belén, Ruth tomó una iniciativa, el cual voy a ir a trabajar, voy a ir a recoger, porque la ley permite que el pobre y el extranjero, y Ruth cumplía las dos cosas. Podemos ir a recoger, podemos ir a trabajar. Hicieron planes y realizaron cosas. Pero fíjese que cuando vemos a estas dos mujeres, vemos que todo fue dentro de un marco de fe y dedicación, que son ejemplo para todos, inclusive para los hombres. Porque si estas mujeres pudieron tomar iniciativa, también los hombres podemos tomar iniciativa. Y sabe que sucede muchas veces, hermanos, que hay hogares en los cuales la iniciativa la toma la mujer y no el hombre.
que es el responsable y es la cabeza del hogar. Hay muchos hogares en donde la mujer es la que está preocupada por la parte espiritual, es la que presiona, vamos a la iglesia, es la que está pendiente con respecto a los hijos, de que no hagan esto, que no sea aquello, y muchas veces el padre lo que hace es una permisividad, que puedan llegar a la hora que quieran, que hagan lo que quieran. Entonces, es un ejemplo aún para los hombres. ¿Por qué? Superaron crisis, y hay hombres que nos cuesta muchas veces superar crisis. Muchas veces hay hombres que no tomamos iniciativa, que no hacemos planes, que no realizamos cosas, que faltamos o carecemos de fe y que perdemos dedicación en algunas cosas. Pero estas mujeres, Ruth y Noemí, nos enseñan eso. Entonces yo como hombre puedo ver eso que hizo Ruth, eso que hizo Noemí, y poder decir, bueno, una extranjera se pudo someter a las leyes, pero se pudo someter a Booz. ¿Cuánto más nosotros nos podemos someter al Espíritu Santo, someter a la voluntad de Dios? Ahora, el libro también tiene el valor de desanimar todo intento exclusivista judío en favor de una actitud misionera hacia otras naciones, de manera que algunos lo comparan a Jonás. Amén. Entonces, de decir solo es para estos. No, fue una mujer alcanzada. Pero también la madre. Es que mire, muchas veces nosotros cometemos un error y creemos que porque nosotros somos cristianos, nos congregamos y tenemos algún servicio, somos mejores que los demás. Y se nos olvida que nosotros también fuimos rescatados y salvados. Yo creo que a Booz no se olvidó de que su madre fue rescatada, que a su madre se le dio una segunda oportunidad. Entonces, ¿por qué razón? Porque el libro enseña la providencia divina sin usar esta palabra. Fíjese que a pesar de las tragedias que la vida puede traer y que ellas están dentro de la voluntad permisiva de Dios, la mano divina guía en maneras que solamente a la postre, es decir, a futuro, se pueden entender. Ahora, hagamos un cuestionamiento. ¿Cómo hubiera sido la vida de Ruth con su esposo? Mire que yo siempre Kelión sería, ¿verdad? Porque según el orden, primero Orfa y Ruth, Malón y Kelión. Ahora, Kelión, ¿cómo hubiera sido la vida? ¿Cómo hubiera sido la vida de Ruth con Kelión? No sé, porque no podemos decir algo que no sucedió. Pero lo único que sí sabemos es que este matrimonio estaba fuera de la voluntad de Dios. Ese es un indicativo grande para poder entender de que allá en Moab, Ruth nunca hubiera conocido del Señor. Ruth no hubiera entrado en la genealogía de David, mucho menos en la de Jesús. Entonces, muchas veces no entendemos esa voluntad permisiva de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me acontece esto? Y fíjese que a pesar de las tragedias que esta mujer pudo tener, porque era una mujer, creo yo, que relativamente joven, siendo viuda, siendo una forastera. Amén. Entonces, esa guianza del Señor a la postre se pudo entender. Y lo hace para todos, hermanos, sin distinciones de raza o de naciones o lenguaje, de estatus. La providencia, la bendición, la guianza del Señor es para todos nosotros. Amén. Ahora, fíjese, hay algo muy importante, y esto es interesante, que el rey David, hablando humanamente, ¿verdad? Amén. Que el rey David
o el Mesías tuvieran algo de sangre moabita, bien podía haber escandalizado a algunos. Estoy hablando en el linaje, en el caso del Señor, ¿verdad? En el caso del Señor. Pero pero por eso lo digo, de una manera humana. Amén. No otra cosa. El hecho de decir es que en el linaje del Señor Jesús había sangre moabita, pero también había una mujer de Jericó. Amén. Entonces, hubiera escandalizar a alguno, pero el plan y la providencia de Dios así fue. ¿Por qué? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida para todos. ¿Para quiénes? Para todo aquel que se arrepienta, para todo aquel que cree. Por supuesto que hay otros valores en el libro, como los de reflejar costumbres antiguas, enaltecer lo que hoy en día no sucede. Porque el empoderamiento de la mujer es que no se case. El empoderamiento de la mujer ahora es que no tenga hijos. El empoderamiento de la mujer es que pueda abortar las veces que quiera. Ese es el empoderamiento. El empoderamiento no es de ver a una mujer en un hogar, si es que se dan las condiciones para que una mujer pueda estar en el hogar y criar a sus hijos. No. Entonces, en el libro de Ruth se enaltecen los conceptos de matrimonio y hogar. Amén. También la posibilidad de conversión, animar la pureza prenupcial, como también la lealtad familiar, y mostrar que Dios cuida de la gente sencilla, así como también de los grandes, hayan sido o no aspectos del propósito que motivó a que el autor lo escribiera. Pero, ¿cuál fue el motivo? La inspiración del Señor. Entonces, fíjese que hay algo que encontraba, y es que la vasta apelación de este libro no está limitada a jóvenes y adultos, sino que también se puede volver una guía para aquellas jóvenes o niñas adolescentes o preadolescentes. ¿Por qué razón? Porque esta es una manera de poder entender de cómo se debe de llegar al matrimonio. Muchas veces el padre o la madre no es el ejemplo correcto, porque no llegaron puros al matrimonio. Por desconocimiento, porque no conocían, y otros porque conociendo al Señor fallaron antes de casarse, o se casaron por una situación. Pero no está limitado a los jóvenes y a los adultos, sino también a los adolescentes. Al hecho de que hay una sujeción. El pastor siempre dice algo: mujer, si a usted no le gusta, no quiere ser una mujer sujeta, hablando de las jóvenes, entonces no se case. Porque usted va a salir usted está en su casa y usted tiene una autoridad que es su padre, y va a salir al matrimonio donde tiene que estar bajo la sujeción de su marido. Simple. Y es algo que hoy se ha perdido. Este tipo de enseñanzas. Con tantas aplicaciones hoy nuestros jóvenes aprenden un montón de cosas, son guiados con ideas, con ideologías, a favor, hay una guerra, entonces hay que ir de este lado y entonces hay que estar de esta manera. Entonces estamos viendo un cambio muy, muy importante. Entonces este libro es no solo para los jóvenes una enseñanza, es desde la adolescencia en adelante. Ahora, quiero terminar. Las intenciones principales del libro son demostrar que había bondad y fidelidad a Dios en Israel durante el período cruel y desenfrenado de los jueces. ¿Por qué? Porque no todos los hebreos se dieron a la idolatría, la concupiscencia,
y el derramamiento de sangre en aquel entonces. Segundo, revelar la providencia divina. Dios, en sus inescrutables designios, es decir, en cosas que no podemos entender, permite grandes males para traer el bien a los suyos y se interesa en las cosas más ordinarias de la vida, incluso para las personas menos importantes. Porque Ruth, ¿en qué escala estaba? Dentro de las menos importantes. Pero aquella que era la menos importante en una tierra de Belén, se convirtió en una mujer muy importante que entró en la genealogía del Señor. Aunque la tragedia de la familia de Elimelech fue dolorosa y numerosas sus desgracias, porque murió él, Malón, Kelión, y se quedaron sin nada, Dios recompensó ampliamente la piedad de Noemí y la lealtad de Ruth. Mire, qué cosas grandes. También nos debe de proporcionar una lección misionera, demostrando de qué manera una mujer gentil se convirtió en seguidora leal del verdadero Dios y cómo se incorporó a la vida del pueblo de Dios. Yo creo que Ruth llegó a ser más leal que muchas nacidas en Israel. Ruth llegó a ser una mujer que se sujetó a su marido, más que muchas mujeres que crecieron con la enseñanza de que había que respetar al esposo y a Dios. ¿Por qué razón? Porque en Dios no hay acepción de razas. Él toma bajo sus alas de protección a los extranjeros que confían en Él. Noemí, sin darse cuenta, podríamos decir que fue una misionera. Porque Ruth no decidió ser del pueblo de Israel en Israel. Decidió ser del pueblo de Israel en Moab. Entonces, quiere decir que Noemí hizo un buen trabajo. Porque las dos en un principio fueron convencidas, Orfa y Ruth. No, te vamos a seguir. Pero el deseo de Orfa, de sus tradiciones, de su familia, de su cultura, de su adoración, de su vida pecaminosa, dijo, no, yo aquí me quedo, allá no me van a permitir hacer nada. Entonces, ¿quién ganó a una pagana para la fe de Israel o para el Señor? Noemí. Y por último, demostrar de qué manera el antecesor del Mesías descendió de una mujer gentil cuya fe, no su raza, fue la que la salvó. Porque fue su fe. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, y a donde tú fueres, yo iré. Imagínense qué palabras. La misión del Señor Jesús es universal, o sería universal, ¿verdad? Es universal. Entonces convenía que los gentiles piadosos tuviesen su lugar entre sus antepasados. No se nos olvide que nosotros éramos gentiles. Nosotros estábamos en la misma condición de Ruth. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque éramos pueblo que no éramos su pueblo. Y ahora somos pueblo de Él. Así que voy a llegar hasta aquí. Pero, hermanos, espero que estos 4 capítulos en adelante, porque no tengo prisa de desarrollar 2, quiero ir desarrollando uno por uno lo más que se pueda, viendo la parte histórica y viendo la parte espiritual. Entonces, qué interesante, Ruth, un ejemplo hasta el día de hoy. No importa los cambios sociales o ideales, es decir, no importa en la sociedad que vivimos, no importa en la ideología que se han levantado, el ejemplo de Ruth
sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Y el ejemplo de Booz también. Porque aunque Satanás y el mundo quieren destruir a la familia y los roles para los cuales Dios creó tanto a hombre y mujer, son aquellos que deben de seguirse manteniendo. Y este mismo es hasta el día de hoy. Ruth, bajo la guianza del Señor, cumplió su rol de mujer. Y Booz, bajo la guianza del Señor, porque es una de las cosas que vamos a ver más adelante. Y es que Booz cumplió la ley. Me estoy adelantando, pero ¿qué hizo Booz? Cumplir la ley. Para que el día de mañana no hubiera nada que lo señalara a él diciendo, te pasaste algo, hiciste algo que no era. No. Booz cumplió la ley. Y como cumplió la ley, no había nada ni nadie que le pudiera reprochar en un futuro. Entonces, el que es hombre debe de cumplir la palabra de Dios y honrar al Señor. No los ideales de este mundo, no el trato de este mundo. Amén. Bueno, Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque nos permites, Señor, poder iniciar este libro, el libro de Ruth. Que aunque es un libro de la historia de una mujer o de dos mujeres o de tres mujeres, incluyendo a Orfa, también es un libro que trae ejemplo para nosotros los hombres. De un Booz que se comportó bajo esos roles que el hombre debe de actuar. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que pasen una feliz noche y esperamos que solo sean tormentas en esta noche y que el Señor nos guarde como nos ha guardado hasta el día de hoy. Así que pasen feliz noche, Dios les bendiga.